Dios bendiga a cada uno de los hermanos, hermanas, cada vida que nos están viendo a través de las redes sociales en esta hora. Dios bendiga tu vida de una manera sobrenatural. Es nuestro deseo que vivas en bendición eterna. No te muevas de ese lugar donde estás viendo este video, porque sé que va a ser de bendición, va a ser algo muy lindo que Dios va a impartir a tu corazón, a tu espíritu en los próximos minutos, porque ha sido de mucha bendición para mi vida, ha ministrado mi corazón, mi vida, y sé que lo va a hacer para ti también y para toda aquella persona la cual tú lo compartas. En este día quiero compartir con ustedes unos minutos acerca de la importancia para el Hijo de Dios, para el cristiano, el seguidor de Cristo, la importancia de lo que hablamos, de la manera en que hablamos, que nos conducimos a la hora de hablar, de manifestar algo. Cuando hablamos, realmente nuestras palabras tienen poder. Y hoy quiero hablarle a la iglesia del Señor acerca de la importancia de nuestras palabras. Y para eso vamos a estudiar algunos capítulos, algunos versos de la Biblia. Es el libro de los Proverbios, Proverbio 18, verso 20, dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Querida iglesia, en tu boca hay poder. En lo que tú digas hay poder. Debemos aprender, como Jesucristo le dijo a los discípulos, aprender de la higuera. Jesucristo maldijo la higuera. Y vamos en otra ocasión a estar hablando un poco sobre este texto. Pero Jesucristo le dijo a los discípulos, cuando maldijo la higuera: nadie más coma fruto de ti, porque no tenía fruto sino hoja. Él por su palabra maldijo la higuera y la higuera se secó. Los discípulos asombrados le dijeron: maestro, se secó la higuera. Y Jesús le dijo: no solo eso, sino si tuvieras fe, le dijeran a este monte que se echara al mar y lo haría, lo obedecería. ¿Qué significa? Que tu palabra, lo que tú hables hoy, lo que salga por tu boca, tiene poder. Es por eso que hoy vengo a hablarte de la manera en que nosotros hablamos. ¿Qué sale por nuestra boca? Si hoy pasas el día entero diciendo palabras negativas, palabras que realmente no son de bendición para tu vida, créeme que eso vas a recoger. Todo lo que tú sembrares vas a cosechar, no solamente en hecho, sino también en palabra. Dice la Biblia que tenemos que llamar lo que no es como si fuera. Y nosotros vivimos por fe, no por vista. ¿Qué significa? Que si tú hablas bendición todo el día, bendición, palabra de bendición todo el día, créeme, querido hermano y querida hermana que nos estás viendo en este día, vas a recoger bendición. Si tú te pasas el día entero hablando de enfermedad, de dolor, de tristeza, de esclavitud, eso es lo que vas a recoger. Porque en tu boca, no se te puede olvidar, en tu boca hay poder. Dice la Biblia que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Yo escucho muchos cristianos que son cristianos, sin embargo en su palabra no confiesan a Cristo como el poderoso Salvador de su vida, como aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para darnos sanidad, para darnos salud. Entonces, a veces con nuestra palabra invalidamos la palabra de Dios. Entonces, por eso vengo a hablarte hoy de parte del Señor. Es importante lo que sale por nuestra boca. Hoy le hablo también a los padres, lo que a veces
le digas a tus hijos, eso quizás hoy no lo vas a ver, pero en un futuro va a afectar la vida de tu hijo. Si tú te pasas el día entero o la vida conduciéndote de una manera incorrecta, hablándole no solo a tus familiares, sino a tus hijos, a cualquier persona, hablándole palabras negativas, créeme que eso vas a recoger o vas a sembrar en la vida de aquella persona la cual tú le estás hablando de una manera incorrecta. Si tú hoy confiesas poder de Dios, si tú confiesas salvación, si tú confiesas bendición, si tú confiesas que el reino de los cielos se abre sobre tu vida, eso es lo que va a venir, porque no por gusto. La Biblia dice que lo que hablemos sea de bendición. Jesucristo en una ocasión dijo, por tus palabras, escucha esto, iglesia, por tus palabras vas a ser condenado o justificado. ¿Qué quiere decir? Que si hablas palabras correctas, vas a ser justificado. Pero si habla una palabra incorrecta, por esa palabra vas a ser condenada en el día del juicio. Es decir, tenemos que tener cuidado de la manera que hoy como hijos de Dios nos conducimos y hablamos, especialmente delante de las personas. ¿Qué va a pensar una persona impía o un no creyente cuando escuche a un hijo de Dios quejarse, lamentarse por todas las cosas? No, hoy vengo a hablarte a ti para que entiendas en tu centro de trabajo, en tu casa, en el lugar donde te encuentres, que estés rodeado de personas que no son convertidas, que no creen todavía en la buena noticia, que no creen en el Evangelio, que no creen en Jesucristo. Tu testimonio es el que va a hacer cambiar a esa persona. Tu testimonio va a lograr que esa persona quiera acercarse a Cristo. ¿Y cuál es uno de nuestros testimonios más fuertes? Es la manera que hablamos. Es lo que hoy hablamos a las personas, de la manera en que nosotros nos conducimos, en la manera que nosotros hablamos. Es por eso que si nosotros hablamos todo el tiempo el Evangelio, hablamos todo el tiempo la palabra se va a hacer carne en nuestra vida, y esa palabra es más cortante que toda espada de doble filo y va a surtir el efecto por el cual ha sido enviado. Pero si tú no hablas palabra de bendición, si tú no hablas la palabra de Dios, no va a surtir ningún efecto. ¿Por qué? Porque no se está poniendo en obra la palabra de Dios. Jesucristo en una ocasión dijo, de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca, vamos a rendir cuenta. Es por eso que vengo a decirte hoy de parte de Dios, debemos, como Dios me lo ministró a mí, me lo impartió a mí, debemos hacer un análisis de las palabras, de la manera que nosotros hoy hablamos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué nosotros confesamos por nuestra boca? Y en eso debemos analizar, debemos pensar, debemos meditar en lo que realmente nosotros estamos hablando. Dice el Proverbio 17, capítulo 20, Proverbio 17, versos 27 y 28. El que ahorra su palabra tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. A veces hablamos de más. Iglesia querida, dice la Biblia que aún el necio es contado por sabio cuando calla. Muchas veces debemos callar. Muchas veces no sabemos o no tenemos la respuesta correcta a cualquier problema o cualquier situación y respondemos sin pensar. Nosotros, los hijos de Dios,
Antes de responder una pregunta o de responder una palabra, primero tenemos que pensar, primero tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué debemos contestar. ¿Para qué? Para que no seamos llamados necios, para no avergonzar el Evangelio, porque cuando pensamos antes de hablar, casi siempre la respuesta es certera, la respuesta es convincente, la respuesta viene de parte de Dios. Pero si no hablamos, primero no pensamos y hablamos sin pensar, la mayoría de las veces vamos a decir cualquier palabra y vamos en muchas ocasiones a ser contados por sabios, o sea, por necio. Dice el verso 27, que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Iglesia de Dios, la sabiduría viene del reino de los cielos. No hay un hombre que pueda dar la sabiduría. Solo Dios la puede dar. Cuando honramos nuestras palabras, no andamos hablando palabrería por gusto o palabras que no vayan a edificar. Pablo en una ocasión dijo que salga de vuestra boca solamente la palabra que sea para la necesaria edificación de los oyentes. Necesaria. No podemos hablar por hablar. Y siempre que vayamos a hablar, tratemos que sea para edificar la vida del que nos va a escuchar. Somos hijos de Dios, traemos buenas noticias, traemos reino de los cielos. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. No nos podemos dar el lujo, iglesia, de hoy abrir nuestra boca, de hoy hablar cualquier palabrería. Tenemos que empezar por nuestra casa, hablar palabra dirigida por Dios. Palabra de bendición y no palabra de maldición, palabra de salud que venga de Dios. Es la perfecta voluntad que nosotros caminemos y andemos y vivamos en salud. Pero muchas veces nosotros con nuestra palabra atraemos o sujetamos la enfermedad a nosotros. Viene la enfermedad y confesamos tanto que nos vamos a enfermar que la enfermedad viene. Pero ¿qué te parece, iglesia? Si en vez de confesar la enfermedad empiezas a confesar que Cristo Jesús llevó todas tus enfermedades a la cruz del Calvario, que sobre su espalda, su llaga, tú fuiste sanado. Su cuerpo fue hecho llaga por causa del pecado. Él llevó a la cruz del Calvario todas tus enfermedades. ¿Qué tal si en vez de confesar enfermedad, empezamos a confesar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Créeme que tu vida va a dar un giro de 360 grados. Si estás hoy pasando por una necesidad, una tribulación, quiero decirte de parte de Dios, no hables palabras negativas, que no salga de tu boca una palabra negativa. Confiesa reino de los cielos y el reino de los cielos se va a manifestar en tu vida. Mira lo que dice el Proverbio 14:23. Dice el Proverbio 14:23: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las vanas palabras que salen de nuestros labios van a empobrecernos. ¿Por qué empobrecernos? Porque si hablamos palabras vanas, no va a ser de edificación, ni para nuestra vida, ni para el que nos escucha. Es por eso que te digo, pensemos, iglesia, de la manera hoy que hablamos. Hoy en día se presta muy poca atención a la manera en que la iglesia de Jesucristo habla. Hoy hasta en los altares hablamos palabra que no va a edificar al pueblo. Hablemos palabra de bendición, no hablemos palabrería por gusto, porque eso no va a edificar tu vida. A veces no nos estamos dando cuenta que estamos cometiendo pecado a la hora de nosotros hablar. Iglesia querida, hoy vengo a decirte que el tiempo va a comenzar en apenas unos días, el 2020. Tenemos que proponernos en el 2020 una nueva estrategia, nuevas metas para el 2020. Comencemos esta.
una de nuestras metas del 2020, cambiar nuestra manera de hablar, no hablar tantas cosas negativas, sino hablar bendición, sino hablar salud, sino hablar prosperidad, sino hablar reino de los cielos en nuestra vida y nuestra casa, nuestra familia, nuestro esposa, esposo van a cambiar, van a ser transformados, porque si tú empiezas a profetizar sobre la vida de tus hijos, que van a ser pastores, van a ser evangelistas, van a ser siervos de Dios, eso es lo que va a pasar, porque en tu boca hay poder, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Yo te exhorto, yo te animo que en este día comience por tu casa. Empieza a practicar la palabra de bendición, empieza a profetizar sobre tus hijos, empieza a profetizar sobre tu ministerio, empieza a profetizar sobre tu esposo o sobre tu esposa, iglesia, y vas a ver resultados sorprendentes, porque Jesucristo no falla. Él dijo que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Depende de ti y depende de mí cómo usemos nuestra palabra. Y termino con este versículo. Y está en Juan 17:14. Dice así el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 14. Jesús hablando dice: yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesucristo está orando al Padre. Aquí en el capítulo 17, Jesucristo le está hablando al Padre acerca de los discípulos. Y le dice que ellos no son del mundo, como tampoco Él es del mundo. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que estamos hablando? Mucho. Y es que tú y yo, iglesia, no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. No podemos hablar las palabras que habla el mundo. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo ni pertenecemos a él. Es tiempo que la iglesia de Jesucristo se empiece a conducir o se conduzca como Cristo se condujo en la tierra, como Cristo quiere que nosotros nos conduzcamos, que hablemos como Cristo quiere que hablemos. Realmente, si no somos del mundo, ¿por qué tenemos que imitar al mundo hasta en las palabras? ¿Por qué tenemos que usar las palabras que el mundo usa? No, iglesia, eso es un error, algo que el enemigo ha puesto en la mente de los hijos de Dios. No somos del mundo, no pertenecemos al mundo, no tenemos que hablar como el mundo habla. Es por eso que te digo, si no eres del mundo, eres de Cristo, tienes que hablar como Cristo habló, tienes que hablar como Cristo siempre quiso que tú hablaras. Iglesia querida, espero que este mensaje haya edificado tu vida, te haya bendecido. Te exhorto que te leas todo el libro de Proverbios. Habla muchísimo sobre la manera de hablar, sobre la intención y la lengua. Santiago dice que la lengua prende un bosque, un fuego enorme. Parafraseando un poco la palabra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener cuidado de nuestra lengua. Porque a veces, aunque no querramos, decimos palabras que no debemos decir o usamos palabras que no debemos usar. Pero si pensamos lo que vamos a decir, Santiago también dice que el que necesite sabiduría, se la pida a Dios, el cual da abundante y sin reproche. Si tú hoy crees que necesitas sabiduría para no hablar palabras ociosas, pídesela a Dios y Él te la va a dar. Te doy gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que este video haya sido de bendición. Ahí abajo ahora te está saliendo un correo electrónico. Te pido que si tienes alguna sugerencia, alguna necesidad de oración, escríbenos al correo que te está saliendo en pantalla en esta hora y vamos a responderte lo antes posible y vamos a estar orando por tu necesidad. Dios te bendiga de una manera especial. Mi nombre es Fernando Mora y nos vemos pronto en otro mensaje. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia de una manera sobrenatural y que la paz de Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia.
Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.